contamos cómo fue evolucionando la carrera de nivel inicial en Argentina. En 1870, la educadora Juana Manso y su hija Eulalia Noroña fundaron el primer jardín de infantes público de la ciudad de Buenos Aires, en el que introdujeron el método froebeliano. Federico Froebel era un pedagogo alemán, pionero de la educación inicial y la organización de jardines de infantes. Su propuesta fomentaba en el niño el deseo de actividad y de creación, mediante actividades y juegos que tenían en cuenta su desarrollo. Dos leyes sancionadas entre 1875 y 1884 le dieron un marco legal a la educación inicial. La Ley de Educación Común de la Provincia de Buenos Aires y luego la Ley Nacional 1420 de Educación establecieron la creación de jardines de infantes en las ciudades donde fuera posible equiparlos adecuadamente. Uno de esos jardines fue el que se anexó a la Escuela Normal de Paraná en 1884. Su directora era Sara Eccleston, una de las maestras que Sarmiento había traído de Estados Unidos para introducir cambios en el sistema educativo. Con ella se inició en 1886 la formación especializada en educación inicial para maestras ya recibidas. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien. Te queríamos hacer unas preguntas. ¿En qué año hiciste la carrera? En 1981. ¿Cuántos años duraba en ese momento? 2 años, casi 3. ¿Y tus prácticas cómo fueron? Las prácticas las hice en distintas escuelas. Primero fui oyente, fui a observar cómo daban las maestras, el colegio número 1 de Lomas, y después nos daban distintas actividades para hacer técnicas, narraciones, hasta que el último año nos dejan solas al frente de la salita. Siempre con la supervisión de la docente a cargo. ¿Y cómo planificaban? Bueno, nuestro currículum era totalmente diferente al que está ahora. El currículum nuestro de 1980 se dividía en 3 partes, no me acuerdo bien, chicas, porque hace mucho que dejé la carrera, pero se dividía en matemática, narración, social, lengua. Se dividía en 3 partes, 3 o 4 partes, no recuerdo bien, porque pasó mucho tiempo. Ahora sé que es más complicado. Para Adriana López, el profesorado de nivel inicial hoy en día dura 4 años debido a que las futuras docentes deben tener una mejor formación para poder ejercer como maestras. Tiempo atrás, la carrera duraba 2 años por la simple razón que el secundario formaba a los alumnos listos para ejercer una profesión determinada abarcando todas las áreas y no algunas ramas como lo es hoy. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, te quería hacer unas preguntas acerca de en qué año empezaste a hacer la carrera de inicial La carrera la hice en el año 90. y cómo eran las prácticas en ese año. La carrera era de 2 años y medio nada más. Las prácticas se hacían en el segundo año. Primero era un periodo de observación en el primer cuatrimestre, íbamos a un jardín determinado, hacemos un periodo de observación. En el segundo cuatrimestre era práctica, que eran unas prácticas esporádicas. Y en el tercer año era residencia, eran más o menos 2 meses a cargo de la sala. Y en ese tiempo, hasta era mitad de año, ya terminábamos la carrera. ¿Y cómo planificaban? Y planificaba, en esa época, planificaba con ejes. Bueno, al principio
con objetivos operacionales, que me tocó esa parte. Después cambió y me tocó otra modalidad que era con ejes, muy parecido a eso, pero no eran operacionales, actitudinales y procedimentales. Era como una mezcla de cosas. Y después, bueno, el mejor diseño que es con el que me gusta más es el de ahora, el actual. Porque era muy mezclado el de anterior y los anteriores también. Pero bueno, era como que los primeros diseños canalizaba lo que era más bien la experimentación, la exploración, lo que el chico podía hacer, que había que estimularlo. Y ahora, con esta mirada, es el docente pone el objetivo que querés enseñar, ¿no? Que el chico tiene que enseñar tal cosa, tiene que aprender, perdón. Entonces, uno se establece objetivos, selecciona los contenidos, muy diferente el diseño. Y más organizado, Sí. antes estaba todo mezclado. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, te vamos a hacer unas preguntas. Bueno, ¿En qué año hiciste la carrera? de 1992 a 1994. ¿Y cuántos años duraba en ese momento? En ese momento, 2 años y medio. 2 años. Sí. ¿Y cómo fueron tus prácticas? Yo tuve observaciones, después tuve prácticas y era una vez a la semana, observabas primero la salita de 3 y hacías un día una práctica, después ibas a la sala de 4, hacías un día de práctica y después la sala de 5 y un día de práctica. ¿Y cómo planificaban? Planificábamos con unidades didácticas, proyectos y la parrilla semanal, después los distintos juegos. ¿Qué diseño usabas? Usábamos el diseño curricular de 1992, 90, sí, con objetivos, contenidos. ¿Y por qué crees que ahora son más años? Creo que porque le dan más importancia a la carrera. Quizás antes la elegían porque bueno, era corto y tenían enseguida una salida laboral. Y bueno, y ahora le dan un poco más de importancia para que también uno tenga una mejor base, que antes quizás no alcanzaba con los 2 años, porque después el último año era directamente la residencia. Entonces yo creo que lo toman más como un profesorado y le dan más importancia para que vos tengas una buena base, ¿no es cierto?, cuando estudias. Hola Giselle, ¿cómo estás? Bien, vos. Bien. Bueno, te quiero hacer unas preguntas. Dale. ¿En qué año hiciste la carrera? En el 2010, del 2010 al 2013. ¿Cuántos años duraba? 4 años. Sí. ¿Y tus prácticas cómo fueron? Las de segundo y tercero, bien, hacíamos un montón de prácticas y esporádicas, observaciones. Y bueno, la de cuarto con la residencia, la primera parte fue buena, perdón, la primera parte no fue tan buena y la segunda sí. ¿Y cómo planificabas? Planificábamos con proyecto didáctico, unidad didáctica y secuencias. ¿Y el diseño que usabas? Es el que está en vigencia. Bien, en segundo empecé con observación y el último día hacía una esporádica. En segundo habré estado 1 mes más o menos. Después las prácticas de tercero fueron más tiempo, fueron casi 3 meses. Pasábamos por cada sala y hacíamos esporádicas. Y en cuarto hicimos, bueno, la residencia, que la residencia ha durado todo el año. A fin de año, en octubre, mediados de octubre, principios de noviembre, hicimos la residencia en maternal. Pero después, las anteriores fueron todas en jardín. ¿Y cómo fue la experiencia de maternal? Bien, fue buena, o sea, estuve poco tiempo en maternal, creo que es como diferente a lo que por ahí te vienen contando, a lo teórico, a lo práctico, hay mucha diferencia, porque bueno, maternal requiere de un montón de actividades y cosas que en el día a día que por ahí en lo teórico no te lo explican, sino que lo vas adquiriendo con la práctica y con el contacto con los nenes. Hola Paola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien. Bueno, te voy a hacer unas preguntas. ¿En qué año hiciste la carrera? En el 2010 arranqué la carrera
y más o menos hasta el año pasado, 2014, me recibí y hace poquito tuvimos la colación de grado. Y fueron 5 años, más o menos 4 años en el que estuve a full y el último año me dediqué solo y plenamente a la residencia. ¿Cómo eran tus prácticas? Bueno, en primer año fue todo teoría, empezamos en el profesorado en el 18 y el primer año fue solamente teoría. Nos juntábamos en el profesorado a la mañana y bueno, y ahí trabajamos lo que era más institución y todo lo que ya conocen. En segundo año fue al principio teoría y la profesora consiguió que podamos dar actividades aisladas, ¿no? en cada sala, y había 4 chicas en cada sala. En mi sala me tocó en sala de 5 y éramos 3, así que nos turnábamos y dábamos. Cada semana nos tocaba ponerle, no sé, las 3 teníamos que dar un día y en ese día teníamos que dar 2 actividades a la que, digamos, la que le tocara. Y yo había elegido narración y había tenido que narrar la historia de los 3 cerditos, que ya la conocen con el flanelógrafo, todo. Pero era una experiencia nueva porque imagínate, en segundo año teníamos que dar nuestra primera actividad frente a toda la sala. Y bueno, nos venía a observar la profesora, nos observaba la maestra también. Y estuvo bueno, esa experiencia porque es cuando vos entrás a la carrera y decís cuándo voy a estar con los chicos. Y bueno, en segundo año pudimos tener esa posibilidad y ya después en tercero es como, al tener en segundo esa posibilidad, en tercero vas como un poco más cancheras, por así decirlo. Y en tercero sí, en tercero ya dimos las prácticas esporádicas, después dimos la semana intensiva, que yo supongo que ustedes la deben de tener muy presente, y bueno, en tercero sí estuvimos dando más actividades. Y después en cuarto ya sí, en cuarto tuvimos todas las semanas intensivas y ahí ya trabajamos más lo que es más la unidad, podíamos tener más tiempo para trabajar los temas, ¿no? Y los contenidos que nos daban la maestra. ¿Cómo planificabas? A lo largo de todos estos 5 años que hice de la carrera, en primer año no nos pidieron planificación, empezamos a verlo en segundo año, que fue cuando tuvimos estas actividades, y ahí hacíamos solo la actividad, digamos, o sea, solo dábamos la actividad y planificábamos la actividad, como una clase sería que la maestra preparaba, ella nos daba el tema, nos daba el contenido, todo. Ya a partir de tercer año y cuarto año sí, empezamos con las unidades, con las secuencias, con los proyectos. En tercer año tuve la posibilidad de hacer secuencias, tuve las clases, que es una clase ese día que nos tocaba, y unidad en tercero no me tocó hacer, en la primera parte. Hice proyectos y secuencias. A mis compañeras sí habían trabajado unidades, todo. Después en cuarto sí, en cuarto trabajé las unidades, proyectos, secuencia, ahí abarqué todo, ya directamente, más por ser las residencias y todo. En la primera parte, por ahí sí, si bien son las semanas intensivas, pero en la última parte, que es la parte, digamos, de las residencias, ahí como que te toca todo, ¿no? Pero estuvo bueno porque pasamos por varias instancias. Y también, bueno, las profesoras de práctica que nos tocaron nos iban orientando, ¿no? Para dónde teníamos que encarar y miraban nuestras planificaciones. Obviamente que no hay un modelo de planificación, no hay un modelo de unidad, no hay un modelo de secuencia, pero sí nos mostraban cómo podría llegar a ser una planificación. Y nosotras nos guiamos. Después la maestra de cada sala, la realidad es que planifica de distintas formas. Así que depende de la maestra, depende cómo ella va a querer la planificación. Pero bueno, lo importante es que tengamos eso, ¿no? Esa orientación de la profesora de práctica y que es muy importante. ¿Por qué crees que la carrera dura 4 años? Y yo lo que nos habían dicho era que se habían agregado el año por maternal. Antes se hacían 3 años y para vos tener ese permiso para trabajar en maternal tenías que hacer 1 año más. Entonces ahora lo que hicieron fueron los 4 años juntos y lo que tenemos es en primer año de educación temprana
Y después, en tercero o en cuarto, que es opcional en los años que vos los quieras hacer, es el taller de maternal. Y bueno, este taller nos enseña y nos pone, ¿no?, más al tanto de cómo se trabaja en maternal, el diseño de maternal, que totalmente es distinto. Y bueno, ahí nosotros vamos trabajando de otra manera, ¿no?, dentro del taller. ¿Y sentís que el agregado te favoreció? A mí particularmente, la realidad es que el taller me sirvió para mí, digamos, pero en las prácticas no tuve la posibilidad de trabajar en maternal, de hacer la práctica en maternal. Y me hubiese gustado, pero justo el año que hicimos la residencia, maternal lo tenía otro instituto. Entonces nosotras no tuvimos la posibilidad de hacer esa práctica en la segunda parte, digamos, de la residencia. En la primera parte le tocó a unas compañeras y en la segunda parte que la íbamos a hacer, justo vino otro instituto y bueno, no podíamos hacerlo. Pero yo el año pasado arranqué a trabajar en un colegio que sí tiene maternal y arranqué como preceptora y después me pasaron a la sala de maternal. La realidad es que, o sea, uno aprende en la práctica, o sea, la teoría es como te contaba, sos vos y la teoría, nada más, pero en la práctica estás con los nenes y tenés que llevar a cabo todo lo que vos aprendiste durante estos años. Y la realidad es que al principio me costó porque justamente esto, no tuve la posibilidad de tenerlo antes y por ahí de tener a alguien que te diga, no, mirá, no hagas esto, es mejor que hagas lo otro. Está bueno cuando tenés a alguien que te guía de esa forma, ¿no?, que es presente. Y el año pasado y este año, que ya es el segundo año que estoy en maternal, la verdad que el haber estado en maternal, trabajar en maternal ahora, es como que me sirve en la práctica ahora. Pero si me hubiese gustado poder tener la residencia en maternal. Creo que sirve y mucho. Y más que nada lo que, como decía recién, el apoyo del profesor de práctica es importantísimo. Es importantísimo porque es la persona en la que vos te guías, o sea, es la persona que te está guiando para, digamos, tratar de equivocarte lo menos posible, ¿no? Obviamente que la práctica es importantísimo porque es la persona en la que vos te guías, o sea, es la persona que te está guiando para, digamos, tratar de equivocarte lo menos posible, ¿no? Obviamente que equivocarte te vas a equivocar miles de veces y aprender vas a seguir aprendiendo a lo largo de todo lo que lleves la carrera, pero lo importante es que vos le pongas ganas y bueno, si por ahí en la residencia, como me pasó a mí, no tienen la posibilidad de trabajar en maternal, pero en algún momento en el que vayan a buscar trabajo y tienen la posibilidad de trabajar en maternal, estaría bueno que lo hagan, para que no pierdan esa oportunidad. Bueno, muchas gracias por tu colaboración. No, por favor, gracias a A partir de las encuestas y entrevistas realizadas a maestras recibidas de nivel inicial de distintos años, recurrimos a una fuente especializada en el tema, en cuanto al cambio que hubo en la duración de la carrera de educación inicial. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bueno, le voy a hacer unas preguntas. Bueno, dale. ¿Por qué la carrera inicial dura 4 años? Básicamente tiene que ver con una reformulación que se hizo en el campo del sistema educativo. Se consideró que los profesorados tenían que tener esta duración de 4 años para complejizar y profundizar el nivel de formación. El nivel inicial, la carrera originalmente se daba en 2 años y la senior, dentro de lo que era el imaginario social y cultural, eran las que enseñaban a jugar, las que hacían que los nenes socializaran, se acercaran al mundo de la mano de la segunda mamá. A medida que el tiempo iba pasando, bueno, la configuración de quienes tienen que moverse dentro del campo profesional de la educación en inicial exige la construcción de un perfil profesional mucho más depurado. El abordaje en 4 años en forma progresiva de quien se está formando en esta carrera implica también ir creciendo, ir madurando. Es todo un proceso de configuración que implica meterse mucho más dentro de esta realidad comprometida de formar
porque el nivel inicial es el primer eslabón, el primer escalón dentro del sistema de construcción del sistema social. Y entonces, el prestarle mayor atención y mayor complejización de lo que se tiene que construir como docente entró en la mira. Y en la formación de profesores, el nivel de inicial fue contemplado con el mismo grado de compromiso, razón por la cual se modificaron planes como para tratar de mejorar esta situación. Obviamente que 4 años muy bien trabajados tendrían que dar por resultado la construcción de profesionales de muy buen nivel. La situación muchas veces queda en manos también de quien se construye. Un profesor que se forma y se egresa, obviamente de alguna manera pautó un contrato didáctico con todos aquellos que trataron de ayudarlo a construirse. Entonces, en esta regulación de contrato didáctico entran en juego las dos partes. Toda la institución, a través de cada uno de los profesores que ayudaron a la configuración de este perfil que se construye para que sea un profesional sólido en el momento de meterse dentro del sistema educativo, y por el otro lado, bueno, el compromiso de la institución de tratar de ser lo más sólida posible para darle a quienes quieran formarse en esta profesión lo que necesitan para que sea un profesional idóneo. Bueno, es todo un paquete en donde la regulación tiene sus altos y sus bajos. Está bueno que en el compromiso de formación cada uno ponga lo suyo, ¿no? La demanda de mayor tiempo estaría bueno que reditúe en la construcción de mejores profesionales. Pero, ya te vuelvo a repetir, es un contrato. Ambas partes, institución, docentes de la institución y quienes deciden seguir una profesión como esta, quedan comprometidos. Así que bueno, espero que en el caso de ustedes resulte verdaderamente provechoso, ¿no? Que haya muchos más años a comparación de lo que implicaba formarse en el plan anterior, que dé buenos frutos. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, Hemos podido ver en el recorrido de nuestra búsqueda de información respecto a la duración de la carrera de nivel inicial, que hoy en día es de 4 años, para poder formar a los futuros docentes de una mejor manera y con todas las herramientas necesarias para el rol de educador.